Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Litoral Oscuro, este apócrifo portal de quimeras y alimañas. Imaginen un cuadro, un retrato inocente de un niño con lágrimas en los ojos, que se popularizó en miles de hogares. Ahora, imaginen que esa imagen, aparentemente inofensiva, está ligada a una escalofriante ola de tragedias. Esta es la historia del enigmático niño llorón o niño que llora. Todo comienza con su creador, Bruno Amadio, un artista italiano de Venecia conocido como Giovanni Bragolin. Poco se sabe de este pintor veterano de la Segunda Guerra Mundial, pero su obra y las leyendas que la rodean resurgen una y otra vez. Se dice que la inspiración para su serie de Niños Llorones surgió de la profunda tristeza que observó en los niños de aldeas y ciudades devastadas por el conflicto. La verdadera fama de Bragolin y el inicio de la pesadilla llegó con los siniestros sucesos que rodearon sus pinturas. A partir de los años 80, especialmente en el Reino Unido, comenzaron a surgir reportes escalofriantes. El 4 de septiembre de 1985, el diario The Sun informó algo insólito. Un bombero de Yorkshire afirmaba que los incendios, donde había copias de El niño que llora, los cuadros siempre aparecían intactos, mientras todo a su alrededor era pasto de las llamas. El horror se extendió. Meses después, la creencia en la maldición era tal que The Sun organizó quemas masivas de los cuadros, enviados por sus propios lectores. Pero la historia de este cuadro, que se dice era el retrato de un niño huérfano, va más allá. Se cuenta que Bragolin habría regalado la pintura al orfanato donde vivía el pequeño. Poco después, un voraz incendio arrasó el lugar, cobrando la vida de todos los niños. El cuadro, de forma inexplicable, no sufrió daño alguno, lo que llevó a muchos a creer que el espíritu del niño quedó atrapado en la pintura. Cuando estas reproducciones se comercializaron a gran escala, las historias se multiplicaron, trascendiendo los incendios. Se decía que el cuadro traía mala suerte generalizada, que aparecían gusanos detrás de él, e incluso que, si se giraba a 90 grados, una figura monstruosa parecía devorar la cabeza del niño. Algunos aseguraban que, invertido a medianoche, el cuadro permitía hacer un pacto con el diablo. Aquí en Chile, los reportes de eventos paranormales ligados a El niño que llora también proliferaron. Décadas de historias de familias asegurando que el cuadro les traía desgracias e infortunios de todo tipo se han documentado. Incluso programas de televisión dedicaron espacios a este misterio. En Psíquicos de Chilevisión, por ejemplo, los participantes con los ojos vendados supuestamente sintieron energías oscuras de opresión, dolor y muerte al estar cerca de la pintura. Una de ellas, incluso, reconoció el cuadro al instante y relató cómo un hermano suyo había fallecido en un misterioso accidente en su casa, donde la pintura estaba colgada. Hola Mauro. Si bien esta historia le pasó a un amigo de infancia, nunca la he olvidado por el miedo que me causó en su momento. Recuerdo con mucho cariño cuando era un niño en los años 80. Eran tiempos diferentes, y en casi cada hogar de Chile, y me atrevería a decir del mundo, colgaba un cuadro que se había vuelto un verdadero fenómeno cultural, el famoso
Niño Llorón. Era ese cuadro del niño de grandes ojos tristes, con una lágrima resbalando por su mejilla. Estaba por todas partes y, por supuesto, también estaba en mi casa, específicamente en el living frente a mi pieza. Mi ruta diaria me llevaba por un largo pasillo, flanqueado por habitaciones, que daba directamente al living. Mientras jugaba, mientras iba y venía, mis ojos se topaban una y otra vez con esa imagen, y debo confesar que me causaba una inquietud extraña, una sensación de miedo peculiar. Era como si, sin importar dónde estuviera yo, esos ojos me siguieran, impidiéndome jugar con total tranquilidad. Para colmo, mi mamá le tenía un cariño especial a ese cuadro. Le hablaba. Sí, le hablaba. Hola, mi niñito. ¿Cómo está, mi niñito? Le decía con una ternura que a mí me parecía francamente extraña. No sé si lo hacía por molestarme, porque según ella decía, aunque yo no lo recuerdo bien, yo me ponía celoso del cuadro cuando ella se dirigía a él y le decía esas palabras. Imaginen, celoso de una pintura. Pero lo cierto es que había algo en esa dinámica que era extraña y me incomodaba profundamente. Con el tiempo, la atmósfera en mi casa empezó a cambiar. No sé si fue coincidencia, pero la mala suerte comenzó a rondar. Las cosas económicas se complicaron y otros problemas de diversas índoles se sumaron a la lista. Fue entonces cuando el rumor se hizo más fuerte. El cuadro del niño llorón estaba maldito. Traía desgracias. Mi mamá, que no era supersticiosa, pero que ya no aguantaba más la situación, tomó una decisión radical. Lo llevó y lo dejó abandonado en una esquina de la calle. Así, sin más, se deshizo de él. Un acto simbólico, quizás, de querer sacarse un peso de encima. Pero la verdad es que mi experiencia, aunque memorable, es solo un pequeño comentario al margen. La historia que realmente quiero contarles es la de un amigo de esa misma época, también con unos 7 o 10 años. Su nombre, Juan Pablo. Juan Pablo también tenía uno de estos cuadros en su casa, el mismo niño llorón que yo tenía en la mía. Y la historia que les voy a contar es realmente escalofriante. Su familia, como muchas en ese entonces, eran vacaciones de invierno, decidió irse de paseo y para cuidar la casa dejaron a cargo a un tío de Juan Pablo. El cuadro, por supuesto, permanecía en la casa en su lugar habitual. Una noche, el tío Juan Pablo se levantó para ir al baño. La casa, sumergida en la oscuridad, que solo se rompía por la tenue luz de la luna o de algún farol lejano. Él avanzaba por el pasillo, en silencio, cuando de repente se encontró cara a cara. Ahí, en medio del pasillo, no estaba el cuadro colgado, sino el niño. Sí, el niño del cuadro, caminando. El tío quedó paralizado por el terror. El corazón le latía a 1000 por hora y entonces, de esa pequeña figura, salió una voz infantil que lo heló hasta los huesos. El niño lo miró fijamente y dijo: ¿Papá? O quizás papito. La verdad, no me acuerdo de cuál de las dos formas se supone se dirigió al tío. El tío quedó paralizado, absolutamente aterrorizado. No reaccionó. Solo la necesidad imperiosa de huir lo sacó de ese trance. Salió corriendo de la casa, directamente a la calle,
bajo la noche estrellada y fría. No se detuvo. No habían teléfonos celulares en ese tiempo. No había forma de comunicarse con nadie de inmediato. Así que el pobre hombre no tuvo más remedio que quedarse en la calle toda la noche, esperando a que amaneciera, rogando porque el sol dispersara las sombras y esa visión infernal. Al día siguiente, en cuanto pudo, llamó por teléfono a los padres de Juan Pablo, suplicándoles que regresaran de inmediato. El tío quedó profundamente afectado, psicológicamente y emocionalmente. Aquella noche, aquel encuentro cara a cara con el niño, en la oscuridad del pasillo, fue, sin duda, lo más terrorífico que pudo haber vivido. Los padres de Juan Pablo vinieron, por supuesto, alarmados por la voz desesperada del tío. Tras escuchar lo sucedido y con los rumores de la maldición rondando, tomaron una decisión. Pensaron que si el cuadro no estaba a la vista, su influencia maligna disminuiría. Así que, con precaución, sacaron el cuadro de la pared y lo guardaron debajo de la cama de Juan Pablo. Por la noche, mientras mi amigo dormía, sentía como si alguien empujara el colchón hacia arriba, una y otra vez. Era como si una o varias manos, o incluso pies, estuvieran debajo de su cama, empujando con fuerza el somier. La familia no pudo soportar más la presencia de la pintura. Los eventos se habían vuelto demasiado inquietantes. No bastaba con esconderlo. No bastaba con abandonarlo simplemente. La solución que encontraron fue más drástica, más definitiva. Una madrugada, con el temor aún fresco en sus mentes, llevaron el cuadro a la calle y lo quemaron, esperando que el fuego purificara y rompiera cualquier vínculo maligno. Los acontecimientos relatados sucedieron en el barrio Lira, en los alrededores de la Plaza Bogotá.